¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Estamos a prácticamente nada del estreno del capítulo 6 de Deja tu marca, el que será el último de estos capítulos y aparentemente dará final a esta serie, pero no a la G5, ya que se sabe que la serie de Cuenta tu Historia va a continuar hasta 2025 y no hay que descartar cualquier posible contenido futuro, ya sea en 2D o en 3D que pueda revelarse para el 2024. Y como era de esperarse, vamos a analizar todos los teasers, avances e imágenes que han salido tanto para estos capítulos como para el especial de Secretos de Starlight, el cual se estrenará a la par y que parece que nos traerá a unos viejos conocidos, por lo que sin más, comencemos. Y bueno, banda, primero hay que aclarar que este será el capítulo más corto de toda la serie, contando con apenas 3 episodios y el especial Secretos de Starlight, esto terminando por encajar con la filtración inicial de la serie de hace más de un año, que decía que este contaría con 23 episodios de 22 minutos y 4 especiales de 44 minutos. Ahora, hablando de la historia de esos 3 episodios, sabemos que esta tratará de los Mind Six yendo a la Tierra de los Dragones, conocida como la Isla de Escamas, que en teoría es el mismo lugar que vimos en el capítulo 5, pero ahora parece que todos los dragones están despiertos y listos para recibir a los ponis, o bueno, de cierta forma. Ahí conoceremos a Blazes Kyson, la dragona que aparentemente tomará el rol de líder de su tribu y que ya conocimos previamente en la serie de Cuenta tu Historia, quien está junto a sus hermanas, vamos a decir que todas son mujeres, para ayudar a los Mind Six en su búsqueda de algo para detener a Opaline, cosa que parece que Blaze no está muy de acuerdo, incluso mencionando en un teaser que no necesitan ayuda, pero eventualmente terminará aceptando dado la aparente presión de sus hermanas al ver que Sparky venía con los ponis, al menos eso supongo. Sin embargo, lo más destacado de este grupo de dragones o dragonas es que vemos a alguien que es prácticamente idéntico a Spike, nuestro querido dragón púrpura de la G4, cuya aparición se ha presagiado desde los comienzos de esta serie, y hasta podemos notar muchas similitudes con este dragón, que además lo destacan de los otros, ya que vemos que sus orejas no son el mismo tipo de orejas de los dragones, sino que son más similares a aletas, precisamente como las de Spike. Además, es el único dragón del grupo que posee una punta en la cola, muy similar a la de Spike, y también es el único dragón que posee picos en su cabeza en lugar de los cuernos que poseen todos los dragones, o sea, como Spike. Pero ojo, banda, la verdad dudo que ese dragón en particular se trate de nuestro Spike, ya que aparte de que el diseño no le hace justicia a su grandeza, también hay que resaltar ciertas diferencias. Tal es el caso del color de sus alas, pues las del dragón son un tanto más oscuras y azules, mientras que las de Spike son claras y verdes, así como las manchas moradas y el borde celeste de sus picos frontales, que claramente no posee Spike, así que es claro que no son el mismo. Por lo que, como la especulación precavida de este caso, lo más seguro es que este dragón sea el hijo, hija o algún descendiente cercano del propio Spike, mientras que este lo estén guardando para un momento todavía más revelador, ya que al final sabemos que no pueden usar a los personajes de la G4 tanto como quisiéramos, al menos no aún, así que crucemos los dedos para poder ver a nuestro dragón favorito nuevamente en pantalla. Ahora, pasando al especial Secretos de Starlight, este parece ser otro especial de Navidad, ya que vemos la nieve y un tema sobre una fiesta o cena especial abordada a la trama, por lo que el título de Starlight podría ser nuevamente referenciando a la estrella de los deseos o algún evento similar, muy posiblemente relacionado a esa aurora boreal que hay en los avances, así que de una vez les advierto que no esperen ver a Starlight Glimmer en este especial. Aún así, parece que tendremos el regreso de unos ponis muy conocidos, o al menos una variante de estos, ya que en los avances podemos presenciar a varios unicornios con características peculiares, teniendo a 2 de ellos con un aparente protagonismo en la historia.
Dichas características son que tanto sus cascos, cuernos y hasta Cutie Marks parecen estar hechas de cristal. Así que sí, banda, parece que tendremos el regreso de los ponis de cristal a esta generación, lo que parece encajar con el ambiente nevado, la aurora boreal y hasta la arquitectura de estas aparentemente tiendas, que parecen ser una mezcla de madera y cristal, algunas llegándose a ver un tanto deterioradas. Así que este bien podría ser el resurgimiento del Imperio de Cristal, lo que además encajaría con los primeros escenarios revelados, que parecen tratarse de un castillo. O sea que podríamos llegar a ver el castillo de cristal en todo su esplendor en este especial, o al menos lo que ha quedado de él. Y ojo, banda, que hay que tomar todas estas afirmaciones con pinzas, ya que hay que tener en cuenta que estos ponis no son exactamente iguales a los ponis de cristal, principalmente porque todos son unicornios, y sabemos que los ponis de cristal estaban conformados en su gran mayoría por ponis terrestres, así que no sabemos qué tan cercanos son en realidad. Pero quizás lo más fuera de lugar es la aparición de una jaguar púrpura con alas de águila, cuya especie no ha sido fácil descifrar y los fans han hecho varias ideas de lo que podría ser. Pero personalmente pienso que podría ser una Indungu, una criatura de la mitología mesopotámica que se caracteriza por tener cuerpo de león y alas de águila, lo que le haría un pariente cercano de los grifos, criaturas que ya hemos visto en la G4. Así que capaz y este personaje es la introducción de nueva cuenta a Griffonstone, esto dado que ya tenemos a los dragones y tocaría ver al siguiente reino aliado de los ponis, y los grifos son los más cercanos. Pero si ahora quieres conocer todas las curiosidades de los capítulos 4 y 5 de Deja tu Marca, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.